Buenas noches, mi nombre es David César García García, mi matrícula es AL057293. Estudio la ingeniería en sistemas computacionales y resido en la Ciudad de México. Muy buenas noches. Bueno, vamos a dar inicio con lo que es el proyecto integrador de la materia de diseño de aplicaciones basada en componentes. Para eso vamos a dar respuesta al primer cuestionamiento. ¿Qué es un servicio web? Un servicio web es una aplicación identificada por un URI, que por sus siglas en inglés significa Uniform Resource Identifier, es lo que describe la abreviación URI, cuyas interfaces se pueden definir y descubrir mediante documentos XML. Ese término de XML lo hemos escuchado mucho, sobre todo en la facturación electrónica, porque muchas veces los clientes nos piden tanto un PDF de la factura como el XML para que este pueda ser leído por otro tipo de aplicaciones. Sabemos que cada empresa tiene su propio software para reconocer lo que es una factura. Y bueno, prácticamente un web service facilita un servicio a través de Internet. Propiamente se trata de una interfaz mediante la que dos máquinas, o en este caso aplicaciones, se comunican entre sí. ¿Por qué se comunican entre sí? Porque es multiplataforma. Un cliente y servidor no tienen por qué contar con una misma configuración para poderse comunicar. Propiamente esto es lo que describe lo que es un servicio web, y un poquito más adelante vamos a hablar acerca de sus funciones principales. Siguiendo con el tema de lo que es un servicio web y cómo este facilita la comunicación entre máquinas, ahora vamos a ver cuál es su función principal. Los servicios web permiten comunicar sistemas desarrollados de tecnologías totalmente distintas, ya que antes de enviar los datos prácticamente de un sistema a otro, los datos son convertidos en un lenguaje marcado XML, como habíamos mencionado hace un momento. Es un lenguaje que permite ser leído por diferentes sistemas, no importa cuál sea su lenguaje de programación. Y esto de XML significa, por sus siglas en inglés, es una abreviación que significa Extensible Markup Language, prácticamente, que es un estándar entendido por todos los lenguajes de programación, como lo hemos comentado, y que permite almacenar datos de forma legible. Prácticamente esa es la función principal de un servicio web: facilitar la comunicación entre máquinas, no importando el lenguaje de programación que utilicen, para que se pueda dar este sistema de comunicación prácticamente preciso y de una manera muy efectiva. Bueno, ahora vamos a mencionar acerca de los tres tipos de arquitectura de servicios web que existen, así como también algunos ejemplos en donde se puedan aplicar. Los vamos a mencionar prácticamente. Bueno, la definición W3C ya aporta información relevante sobre la estructura y patrón de interacción de un servicio web. Atendiendo la arquitectura compuesta por tres componentes, prácticamente en este caso el proveedor, el consumidor y el registro del servicio. Aquí tenemos una pequeña gráfica, ¿verdad?, de donde se puede mostrar cómo es la interacción entre ellos. Y donde tenemos las UDDI, que significa la Universal Description, Discovery and Integration. Tenemos la WSDL, que es prácticamente el Web Service Description Language, y lo que es el SOAP. El SOAP es especificación para el intercambio de información prácticamente. Entonces aquí se representa lo que es la gráfica, donde se puede aplicar lo que es un servicio web prácticamente, o en este caso la estructura para el cual ha sido diseñado. Pues puede ser desde leer un libro, ver películas, en este caso también reservar una mesa en algún restaurante y hacer compras online, por hablar de situaciones de la vida cotidiana. Pues prácticamente esos son los tres tipos de arquitectura que se dan en un servicio web, para que se pueda llevar a cabo de manera efectiva la interacción y la comunicación entre máquinas. Bueno, ahora vamos a mencionar las características con las que debe contar un servicio web para el uso de comunicación entre plataformas distintas. Son básicamente tres las características. Tenemos el usar estándares abiertos, lo que es el usar protocolos ya existentes y altamente utilizados como el HTTP, el XML, el SOAP y el SMTP. Un protocolo sabemos que es la regla con la que se debe de ejecutar un programa y que debe de seguirse para que se pueda dar, en este caso, la comunicación entre máquinas. El último es seguir las reglas de la OASIS. La OASIS, en este caso, es la abreviación en inglés de Organization for the Advancement of Structured Information Standards. Y bueno, también lo que es el W3C, que prácticamente es el World Wide Web Consortium. Y bueno, con esto estamos cumpliendo con la mención de las tres características principales que debe de contar un servicio web para el uso de comunicación entre plataformas distintas. Bueno, para finalizar con el proyecto integrador de la materia, vamos a dar respuesta al último cuestionamiento.
que tiene que ver con cuál es la relación que tiene el lenguaje XML con los demás sistemas. Como lo hemos mencionado, para que se dé la interacción y la comunicación entre máquinas, debe de haber vínculos. En este caso, el lenguaje XML es uno de ellos. Vamos a ver por qué. Cuando se habla de un documento XML, se refiere a un archivo que contiene información en lenguaje de marcas o etiquetas, como las etiquetas de HTML y XHTML. Y bueno, ahorita vamos a mencionar realmente cuál es la relación con los demás sistemas. Es prácticamente en este párrafo. Se utiliza para almacenar datos de forma legible e intercambiar información entre distintas plataformas para que no haya ningún tipo de restricción. Y bueno, finalmente vamos a agregar que el lenguaje de marcado extensible, XML, es un lenguaje de marcado que va a proporcionar reglas para definir cualquier dato prácticamente. Entonces sabemos que el XML, como lo habíamos mencionado en un principio, lo habíamos conocido para lo que es la facturación electrónica, los SFDIs, donde siempre los clientes, como ellos manejan múltiples plataformas para dar lectura a este tipo de documentos, nos piden el archivo PDF y el XML para poder dar lectura a esa información. Y bueno, con eso damos por concluido lo que es el proyecto integrador de la materia. Y ahorita vamos a mencionar un poquito acerca del lenguaje Java y las APIs que utilizan lo que es este tipo de formato XML. Bueno, para complementar un poco cuál es la relación que tiene lo que es el lenguaje XML con los demás sistemas, vamos a ver que Java cuenta con las siguientes API para trabajar con XML. Tenemos el Java API por XML Processing, que se va a distinguir por las siglas JAXP. Tenemos el Java API por XML Java Binding, que en este caso se distingue por las siglas JAXB. Y el Java API por XML RPC, que se va a distinguir por las siglas JAXRPC prácticamente. Y bueno, también tenemos el Java API por XML Registry, que se va a distinguir por las siglas JAXR. Y finalmente tenemos el SWAP, que es el API with Attachment, que se va a distinguir sobre las siglas SWAJ. Prácticamente existen otras APIs que tienen vínculo con el formato, en este caso el lenguaje XML, pero bueno, para dar por concluido lo que es el tema, vamos a mencionar estas 5 únicamente. Muchas gracias, con esto concluyo con el proyecto integrador de la materia. Prácticamente este tipo de temas nos ayuda a enriquecer un poquito más y conocer acerca de lo que es la carrera de Ingeniería en Sistemas, sobre todo a través de las aplicaciones que conocemos todos los días y que las ejecutamos de manera diaria. He realizado yo algunas aplicaciones a través de algunas plataformas que ya se encuentran disponibles a través de diferentes proveedores, pero nunca habíamos profundizado acerca de cómo funcionan prácticamente. Muchas gracias, muy buenas noches.